Página 29. Prehistoria, el largo camino de la humanidad, por Víctor M. Fernández Martínez, 2007. Capítulo 1. Datos y teorías. 1.2. La evidencia material, datos antiguos y técnicas actuales. Algunos creen que los arqueólogos simplemente van al campo y cogen las cosas antiguas que se encuentran por el suelo o bien, cuando sospechan que allí hay algo, hacen un agujero y desentierran todo lo que pueden. De hecho, los primeros que se dedicaron a esto lo hacían así, y todavía hoy esa descripción cuadra bien con la actividad de los llamados furtivos, que saquean los yacimientos buscando objetos de valor para sus colecciones o el mercado de antigüedades. Pero si hay una idea que debería quedar clara sobre la arqueología actual es la intensa relación que sus profesionales mantienen con otros científicos que les ayudan a desentrañar el pasado, y el grado de sofisticación técnica que ha alcanzado la profesión, lo cual por desgracia también quiere decir lo cara que hoy resulta. La causa está bien clara, los restos que quedan del pasado suelen ser tan exiguos que es necesario utilizar todos los métodos posibles para extraer la información que contienen. Para descubrir los yacimientos, aparte del método pedestre que antes comentamos, pueden emplearse sistemas de prospección aérea, con vuelos especiales a poca altura o examinando las fotografías de la zona disponibles en los servicios catastrales, o incluso la prospección remota, teledetección, a través de las imágenes de multifrecuencia realizadas por los satélites artificiales, Landsat, Spot, etc. Antes de comenzar la excavación a veces se realiza algún tipo de prospección geofísica de la superficie, midiendo determinadas variables, conductividad eléctrica, magnetismo, contenido químico, etc. A lo largo del yacimiento para determinar la presencia subterránea de determinados restos que aconsejen empezar a excavar en una u otra zona del mismo. Las técnicas de excavación son también cada vez más complejas y dependen de la época y dimensiones del yacimiento. En general se trata de obtener una imagen de lo que hicieron allí los humanos responsables de su formación, lo más completa posible en función de los medios económicos disponibles para ello. A veces puede bastar una pequeña excavación, cata, de 1 o 2 metros cuadrados, por ejemplo, bajo un estrecho abrigo rocoso que fue ocupado durante poco tiempo y por eso apenas quedaron restos, y en los casos más espectaculares puede tratarse de una ciudad cuya investigación requerirá decenios con levantamiento de hectáreas completas del terreno. Salvo en casos especiales, como por ejemplo en la arqueología subacuática, los restos culturales aparecen envueltos en una matriz de tierra que los ha protegido hasta hoy. Ese mismo sedimento, mediante muestras tomadas en los diferentes niveles o contextos, puede ser analizado por químicos para determinar qué parte de su composición es de origen orgánico, y por geólogos que de su granulometría y micromorfología deducirán los procesos sedimentarios que los formaron, y más en concreto a qué condiciones climáticas correspondieron. Muestras mayores de esa misma tierra, después de que toda ella sea cribada por una fina malla metálica para recuperar los restos de pequeño tamaño, serán mezcladas con agua para que floten en ella los restos aún menores que con suerte podrían incluir semillas y otros productos vegetales que si proceden de la época original del yacimiento, muchas veces son más modernos y han entrado allí por diversas causas, ofrecerán una valiosa información sobre las actividades recolectoras o agrícolas de nuestros antepasados. Botánicos especializados en plantas actuales y pasadas deberán examinar esos residuos vegetales para tratar de determinar su especie o género y su condición, silvestre o cultivada. También es posible observarlos de forma indirecta cuando dejaron impresiones en cerámicas. Antes de que éstas fueran cocidas introduciendo material plástico en los pequeños agujeros se puede recuperar la forma de la semilla o tallo original, que desapareció durante la cocción de la vasija. Otros datos vegetales se pueden obtener por el análisis de pólenes y fitolitos.
Ambos son partes microscópicas de las plantas que se conservan bajo ciertas condiciones en la tierra. Tras extraer la muestra y tratarla químicamente, un análisis al microscopio permite identificar con mayor o menor seguridad las plantas que estuvieron en contacto con el suelo, bien porque el viento llevó allí sus pólenes o bien porque fueron consumidas por sus habitantes. También el análisis químico del sedimento proporciona datos sobre la actividad humana, en función de los porcentajes de materia orgánica, fosfatos, etc. Los restos óseos de fauna o de los propios humanos se suelen conservar también en ciertas condiciones en los suelos básicos mejor que en los ácidos, ofreciendo una información muy valiosa sobre los animales consumidos en aquel lugar y sobre el mismo grupo que allí habitó. En los yacimientos más antiguos, como los del Homo habilis en África Oriental, existen dudas sobre si los huesos corresponden a animales cazados por los primeros humanos o si por el contrario habían muerto ya por otras causas y entonces se trataba de aprovechamiento de la carroña. Para resolver esta cuestión, aún no dilucidada del todo y que se plantea también en épocas más recientes de la prehistoria, se han desarrollado potentes modelos de comparación e identificación de los procesos que sufrieron esos huesos desde la muerte del animal hasta hoy, englobados en una subdisciplina emergente llamada tafonomía. Para la mayoría de los restos más modernos ya no existen tantas dudas y el problema solo consiste entonces, como ya lo era también antes, en averiguar a qué partes del cuerpo del animal, a qué especies y a cuántos animales en concreto corresponden los huesos excavados. Para los animales cazados se puede inferir el ecosistema y por tanto el clima en que vivieron, y tanto si fueron cazados como domesticados se hacen cálculos sobre las proteínas y grasa potencialmente extraídas de aquellos vertebrados, y cuánta gente pudo vivir gracias a su consumo. Para el decisivo momento del comienzo de la domesticación en el Neolítico, a partir de hace unos 10.000 años, se trata de poder distinguir los huesos de un animal salvaje de su correspondiente variante doméstica, en general de menor tamaño y con pequeñas diferencias osteológicas, por ejemplo, una vaca de un uro, un cerdo de un jabalí. La paleontología y la arqueozoología tienen en común con la arqueología el partir de una evidencia muy fragmentada para averiguar la realidad completa del pasado, mediante pasos inferenciales difíciles y que exigen sofisticados métodos observacionales y estadísticos. A esos restos de fauna se les aplican a veces analíticas físico-químicas. Buscando ciertos elementos presentes en muy pequeñas cantidades, oligoelementos, elementos traza, pero muy útiles para deducir su alimentación y la época del año en que murieron. También a los restos humanos se les hace lo mismo, entonces con un interés mayor en determinar su tipo de alimentación, vegetariana, carnívora, piscívora, etc. Y, junto con observaciones físicas de los mismos huesos y dientes, averiguar las enfermedades importantes que sufrieron e incluso la propia causa de la muerte. Análisis químicos. Parecidos también se aplican a artefactos materiales, por ejemplo, cerámicas o metales, para determinar de dónde provienen o fueron fabricados, una información esencial en el estudio de los primeros sistemas de intercambio. Comercio. En los últimos años han empezado a hacerse análisis genéticos de restos óseos humanos, cuando por diversas circunstancias ese delicado material se ha conservado. Gracias a las actuales técnicas de amplificación genética, se ha podido averiguar, por ejemplo, que el ADN de los neandertales era distinto del nuestro, lo que refuerza la hipótesis de una evolución separada de ambas especies. Otras técnicas más simples, basadas en la forma y dimensiones de los huesos, permiten conocer el sexo, la edad aproximada de muerte, la estatura que los individuos tuvieron en vida, etc. Como decíamos antes, uno de los primeros intereses de un arqueólogo de la prehistoria es conocer la fecha de los restos que tiene entre manos. Después de tantos años de investigación,
para muchas zonas de la Tierra se tiene ya una idea del periodo al que pertenecen la mayoría de los artefactos antiguos que aparecen en ellas. A pesar de ello, a menudo surgen restos enigmáticos que plantean problemas de cronología. Los arqueólogos suelen trabajar, casi de forma intuitiva y antes de cualquier análisis más complicado, con simples esquemas de cronología relativa. Una cosa es anterior o posterior a otra, aunque no se sepa con exactitud en cuánto tiempo y a qué fecha exacta corresponda cada una. Cuando se investiga una región nueva, cosa que acontece cada vez con menor frecuencia, se echa mano de esa intuición junto con conocimientos previos de zonas parecidas o próximas, además de aplicar un sistema conocido como seriación. Personalmente, tuve hace poco la oportunidad de iniciar la investigación arqueológica de una región al oeste de Etiopía, Benishangul, cuyo pasado nunca se había investigado aparte de algunas fuentes escritas exteriores, la propia historia oral y noticias de viajeros modernos que en conjunto apenas cubrían unos pocos siglos antes del presente. Las pequeñas excavaciones, catas de sondeo, realizadas por nuestro equipo bajo algunos abrigos rocosos, permitieron enseguida construir un esquema de evolución de la tecnología. De los útiles líticos de cuarzo y de las cerámicas, que antes incluso de contar con las primeras fechas de carbono 14 nos dio ya una idea aproximada de cómo habían variado esos elementos de cultura material desde finales del Pleistoceno, hace unos 12.000 años, hasta nuestros días. En el abrigo más antiguo se registraron dos técnicas líticas, que aquí podemos llamar A y B, una más antigua porque estaba debajo, en los niveles inferiores, A, basada en piedras más grandes y anchas, lascas, y la otra más reciente en los superiores, B, basada en piedras más finas y pequeñas, láminas. Ninguna de ellas apareció acompañada de cerámica. En otro abrigo próximo encontramos solo la técnica B, pero ahora asociada, desde la mitad de la secuencia, es decir, desde los niveles medios de la excavación, con cerámicas de tipo sudanés y decoración de impresión pivotante, que llamaremos C, y que se fechan en el cercano Sudán central en la primera mitad del Holoceno, circa 80.005.000 antes del presente. En otros dos abrigos no muy alejados encontramos la misma cerámica C, pero ahora junto a otro tipo de vasijas con decoración a base de impresión simple de ungulaciones e incisión tosca de acanaladuras, tipo D. En un abrigo situado unos 50 kilómetros al sur y en otro que estaba a unos 30 kilómetros al este, encontramos ya solo la cerámica tipo D, cada vez con menos y más tosca decoración de los tipos antedichos. La industria lítica se va haciendo cada vez más ruda a lo largo de la secuencia de los últimos abrigos. Por último, en la superficie de varios de estos abrigos registramos fragmentos de otro tipo cerámico, igual al que usan ahora los miembros de la etnia berta, ni los saharianos que ocupan toda la parte central de Benishangul. El modelo de la seriación nos permite entonces enlazar unos yacimientos con otros, ordenados de más a menos antiguo y siguiendo el orden de los tipos, A-D. Por último, fechas obtenidas por los métodos radiactivos de la luminiscencia óptica y el carbono 14, además de los paralelos de las cerámicas con otras regiones próximas de Sudán y Etiopía, nos permitieron colocar algunos hitos o puntos fijos de cronología absoluta en la secuencia. La técnica es anterior a 10.000 BP, before present, antes del presente, las cerámicas C aparecen hacia 5.000 BP, y las del tipo D se hicieron durante el primer milenio y primera mitad del segundo milenio después de Cristo. Acabamos de citar dos técnicas de cronología absoluta, una de ellas la más utilizada con diferencia, el radiocarbono o carbono 14. Este sistema funciona con materiales orgánicos, madera, carbón vegetal, huesos, etc., cuya fecha de muerte se puede calcular con relativa seguridad. Lo importante es que, cuando se trata realmente de una muestra asociada originalmente al contexto arqueológico que estudiamos,
y no resultado de contaminación en época más moderna o más antigua, suponemos que su fecha coincide o se halla muy próxima a la del yacimiento o nivel arqueológico donde apareció y que es lo que queremos datar. La muestra se manda a un laboratorio que mide la radiactividad de un componente químico concreto, muy abundante en todos los organismos, el carbono, aunque en concreto sea una pequeñísima parte o isótopo del mismo cuyos átomos no son estables y por ello emiten radiación al desintegrarse, el carbono de masa atómica 14. Como esa desintegración se produce a velocidad constante desde la muerte del ser vivo, disminuyendo gradualmente la cantidad de isótopo hasta que prácticamente desaparece a los 40.000 años, es posible calcular el tiempo transcurrido comparando la radiactividad de la muestra con la que debió tener cuando el organismo estaba vivo. El rango temporal del método nos permite medir muestras desde la época actual hasta los inicios del Paleolítico Superior. Un problema importante del radiocarbono es que en principio no conocemos la cantidad de isótopo que existía en cada momento de la antigüedad, y por ello al inicio se supuso que era idéntica a la actual, hasta que errores apreciables descubiertos al fechar muestras egipcias que estaban bien datadas por las listas de los faraones, llevaron a descubrir que había variado sustancialmente a lo largo del tiempo, dando errores cercanos al millar de años en algunos momentos del Holoceno inicial. Actualmente se pueden corregir las fechas de radiocarbono gracias a las muchas muestras de madera antigua de árboles analizadas con el método y cuya datación exacta se conoce por la posición de su anillo correspondiente en una larga serie conocida de ellos, dendrocronología. Ello equivale a saber cuál era la cantidad de carbono 14 que había casi en cada año concreto, y permite la corrección, llamada calibración, de todas las fechas hasta los inicios del Pleistoceno, aunque la irregular variación del isótopo de unos años a otros, unida al error estadístico que llevan todas las fechas por la misma forma en que deben ser medidas, provoca márgenes de error aún más amplios y menor exactitud a la hora de conocer el momento en que ocurrieron las cosas en el pasado. Como se indicó en el prólogo de este libro, todas las fechas que se dan en el mismo a partir del Holoceno, capítulo 4, indicadas en años antes de la era cristiana, antes de Cristo, vienen ya calibradas para evitar confusiones al usar diferentes sistemas de cronología. La mayoría de los otros sistemas de datación absoluta utilizan una lógica parecida, medir un fenómeno natural que se produce a velocidad constante y que empezó a contar en la misma época cuya fecha nos interesa conocer. El método de luminiscencia mide la acumulación gradual de electrones en un sistema cristalino, por ejemplo el cuarzo de la cerámica o de la arena de los sedimentos, desde que se calentó por última vez, mecanismo que libera todos los electrones anteriores y, por así decir, pone el reloj a cero bien por calor térmico, como cuando la cerámica se coció en el horno, termoluminiscencia, o bien por calor de la luz solar, cuando la arena de un nivel la recibió por última vez antes de ser tapada por los niveles superiores, luminiscencia óptica. Otros métodos radioactivos miden la transformación de un elemento radiactivo en otro por radiación, por ejemplo, el potasio en argón, un isótopo en otro distinto del mismo argón, el uranio en torio, etc. En otras ocasiones se compara algún aspecto de la muestra con variables cuya variación cronológica se conoce por mediciones hechas anteriormente, por ejemplo la intensidad y dirección del campo magnético terrestre que actuó sobre las moléculas metálicas de los suelos, paleomagnetismo, o la anchura de los anillos de crecimiento anual de los árboles, que varían cada año en función de la humedad, en las muestras de madera, la dendrocronología antes citada. Cada vez más sofisticados, aunque todavía muy lejos de solucionar todos sus problemas que más que de los propios métodos proceden de la inadecuación de las muestras, los sistemas científicos de datación absoluta suponen una ayuda inestimable, algo así como el bastón de un ciego, cuando los arqueólogos nos movemos por la larga noche de los tiempos. Página 34.